Venustiano Carranza decretó en la Carta Magna en el año 1917 el artículo 3, que dicta lo siguiente. En este año se propone que la educación básica es obligatoria y su impartición debe ser integral. Además, pretendía desarrollar armoniosamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional. El 4 de octubre de 1934, la educación que imparta el Estado será socialista, además de excluir toda doctrina religiosa. Combatirá el fanatismo y los perjuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. La reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicado el 30 de diciembre de 1946. Este artículo constitucional consagra la garantía de libertad de enseñanza y que a lo largo de la historia nuestros legisladores se han preocupado de no dejar en desamparo la educación. En los antecedentes podemos encontrar que la educación será democrática, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana. Se mantiene el requisito de la autorización previa y expresa para que los particulares impartan la educación en todos sus tipos y grados. De manera trascendente, se mantiene el concepto de obligatoriedad de la enseñanza primaria y se extiende el de gratuidad a toda la educación impartida por el Estado. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, estableció que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, amplía la obligatoriedad de la educación secundaria. El Estado proveerá y atenderá sus tipos y modalidades educativas, incluida la educación superior. La educación impartida en escuelas oficiales sería laica, la enseñanza en primaria en escuelas particulares sería igualmente laica, las corporaciones religiosas y los ministros de los cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias. Las escuelas primarias particulares solo podrían establecerse si se sujetaba a vigilancia oficial. Las escuelas oficiales impartirían enseñanza primaria en forma gratuita. En el año 2002, en el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, el artículo 3 decía que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Se le añaden al artículo algunas fracciones, incluyendo el artículo 31 en su fracción 1. El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación básica y normal. El Estado asistirá a modalidades educativas. Para el año 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, el artículo 3 decía que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Se articula de la fracción 1 al 8 que se propone la conciencia de solidaridad, fomentar el respeto, respetar la diversidad, independencia y favorecimiento de justicia. En el año 2013, el presidente Enrique Peña Nieto establece en el artículo 3 que el Estado garantiza la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales, métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. En el año 2019, el presidente Manuel López Obrador establece que el Estado garantiza el derecho a la educación a todos los niveles, desde inicial hasta media superior. La educación básica y media superior son obligatorias.
El Estado también se asegura de que la educación de calidad sea adecuada y garantice al máximo el logro de aprendizaje. El artículo 3 corresponde al Estado. La Rectoría de la Educación la impartirá por esto, además de que es obligatoria. Será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último punto, los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado que garantiza que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los finales de la educación.